Imagina por un segundo un guerrero tan temido que ni los propios dioses se atreverían a pronunciar su nombre en voz alta. Un ser nacido de la furia, moldeado en la guerra y forjado en el dolor. Kratos. No es solo un nombre, es una sentencia. Un eco de venganza que ha resonado en los rincones más oscuros del Olimpo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su historia va más allá de los videojuegos? Que, en la mitología griega, su existencia fue algo más que un simple relato de poder y destrucción. Algo que los dioses quisieron enterrar para siempre. Desde el día de su nacimiento, Kratos no conoció la compasión. Su vida estuvo marcada por la brutalidad, la sangre y un destino implacable que lo empujó a desafiar lo imposible. Su historia es la de un guerrero imparable, pero también la de una víctima de su propio destino. ¿Era un héroe o solo un instrumento de la ira de los dioses? Esta es la verdad que nunca te contaron. Pero antes de continuar, detente un momento y pregúntate, ¿qué llevó a Kratos a convertirse en la peor pesadilla de los dioses? ¿Fue el destino o la venganza lo que lo convirtió en un destructor implacable? La respuesta te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la mitología griega. El destino no se escribe con tinta ni con palabras. Se forja con fuego y se sella con sangre. Kratos no nació como un dios, ni como un monstruo, sino como un guerrero al servicio de la guerra misma. En el fragor de la batalla, donde los hombres se encuentran en el límite de su existencia, él encontró su verdadera naturaleza. Cada golpe de su espada, cada grito de sus enemigos, cada paso que daba sobre los cuerpos de los caídos. Todo lo llevó a un solo instante, el juramento que lo encadenaría para siempre, una promesa que no podía romper, un pacto con fuerzas que jamás podrían ser traicionadas sin un precio devastador. Ares, el dios de la guerra, vio en Kratos algo más que un simple guerrero. Vio un instrumento, una bestia que podría desatar el caos en su nombre. Y así, con un engaño disfrazado de bendición, el dios le otorgó un poder que ningún mortal debería poseer. Las espadas del caos se fundieron con su carne, sus cadenas se convirtieron en una extensión de su ser, y con ellas, Kratos fue transformado en el espectro de la guerra. Pero lo que parecía un don era en realidad la más cruel de las condenas, porque con cada batalla que ganaba, con cada enemigo que caía a sus pies, su humanidad se desvanecía. Y cuando su alma estuvo completamente devorada por la furia, el dios que lo había bendecido se convirtió en su peor pesadilla. Pero los dioses juegan con hilos invisibles, y la voluntad de un hombre no es más que una pieza en su tablero. Kratos se creyó invencible, pensó que su poder no tenía límites, hasta que comprendió la verdad más amarga. Un guerrero que solo vive para la guerra está condenado a perderlo todo. Y así, en un acto de crueldad indescriptible, Ares le arrebató lo único que aún lo ataba a la humanidad, su propia sangre. En un instante, sus manos se tiñeron de un crimen que nunca podría perdonarse, y la risa de los dioses resonó como un eco eterno en su mente. El guerrero había sido despojado de todo, y en su lugar solo quedó la furia. Una ira que no cesaría hasta que los dioses pagaran con su propia sangre. Kratos creía haber alcanzado la cima del poder, pero el precio que pagó fue inimaginable. La misma fuerza que lo convirtió en el guerrero más temido del Olimpo se volvió su más grande tormento. Las espadas del caos, un regalo envenenado de Ares, se convirtieron en una extensión de su sufrimiento, quemando su carne, recordándole cada día que su alma ya no le pertenecía. Y lo peor, no había marcha atrás. Cada enemigo que caía ante su furia solo alimentaba su maldición. Cada victoria lo hundía más en la desesperación. Los dioses lo usaron como su verdugo, como su peón de guerra, pero jamás imaginaron que estaban creando a su peor enemigo. Kratos había sido traicionado, usado, despojado de todo lo que amaba. Y entonces, en su interior, algo se rompió. La culpa, la ira y el dolor se fusionaron en una única misión: destruir a los dioses que lo habían condenado. Pero ¿puede un hombre desafiar a los dioses y salir victorioso? O peor aún,
¿Puede hacerlo sin convertirse en algo mucho más monstruoso que aquellos a los que juró destruir? El Olimpo empezó a temblar. Los dioses sintieron el peso de su furia. Kratos ya no luchaba por ellos, ni siquiera por sí mismo. Su única razón de existir era la venganza. Una venganza tan profunda que haría temblar los cimientos de la misma creación. Pero aún quedaba una verdad oculta, una revelación que haría que su sed de sangre pareciera insignificante y que cambiaría su destino para siempre. Había algo que los dioses jamás le dijeron, un secreto tan oscuro que, de haberlo sabido antes, su historia habría sido completamente diferente. Kratos no era un simple mortal con fuerza sobrehumana. Su sangre llevaba el eco de una herencia divina, una conexión oculta con el mismísimo Zeus. Sí, el hombre que juró destruir era más que su enemigo. Era su propio padre. El destino de Kratos estaba escrito antes de que siquiera empuñara una espada. Había sido manipulado desde el inicio, guiado como un animal salvaje hacia la destrucción de su propia familia divina. Pero al descubrir la verdad, su furia dejó de ser solo venganza. Se convirtió en algo más grande, en una guerra contra la misma idea de los dioses, contra el poder que decidía el destino de los hombres, contra un sistema que lo había tratado como una simple pieza descartable. No había vuelta atrás. Kratos no solo iba a vengarse, iba a destruir todo lo que los dioses representaban. El Olimpo no solo caería, sería reducido a cenizas. Y con cada paso que daba hacia su objetivo final, solo quedaba una pregunta en el aire. Al destruir a los dioses, ¿Kratos se convertiría en algo peor que ellos? Los dioses creyeron que podrían deshacerse de él. Lo vieron como un error, un arma que, una vez rota, sería olvidada. Pero Kratos no es solo un nombre, no es solo un guerrero. Es una sombra que acecha los rincones de la historia, una fuerza que desafía el tiempo mismo. Lo arrojaron al abismo, lo condenaron a la locura, lo traicionaron una y otra vez, y aún así se levantó. Porque Kratos no lucha por venganza, ni por gloria. Él pelea contra algo que ni siquiera los dioses pueden vencer, el destino mismo. Y ahora ha llegado a un punto sin retorno. Pero hay un secreto que pocos conocen. La inmortalidad no es un regalo, es una carga. Kratos ha matado a dioses, ha visto caer imperios, ha presenciado la descomposición de los mitos. Él ya no pertenece a este mundo ni al siguiente. Es un vestigio de una era que se niega a desaparecer. Los dioses han muerto, los reinos han cambiado, pero Kratos sigue en pie, una reliquia de guerra que el tiempo no ha logrado borrar. ¿Acaso es esto su verdadera maldición? ¿Ser testigo eterno de un mundo que jamás podrá reclamar como suyo? Y ahora, la pregunta final. ¿Qué sigue para Kratos? Si el último enemigo ha caído y la guerra ha terminado, ¿qué hace un dios sin propósito? ¿Acaso la inmortalidad es el peor de los castigos? Porque si el destino no puede atarlo, si la muerte no puede reclamarlo, solo queda una verdad inevitable. Kratos no tiene un final, no puede detenerse, no puede desaparecer. Y mientras su sombra se proyecta sobre el mundo, solo una cosa es segura. Los dioses pueden caer, pero su leyenda jamás morirá. El mito de Kratos no ha terminado, y tú acabas de ser parte de él. ¿Quieres más historias épicas como esta? Suscríbete ahora y descubre los secretos que los dioses no quieren que sepas. El Olimpo tiembla, y solo los más valientes se atreven a escuchar.